Hola, bienvenidos a la clase de metodología de la investigación. Continuando con la clase anterior, hoy vamos a estar estudiando el método científico y los enfoques de investigación. El método científico tiene el origen a través del idioma griego, que significa meta, que es hacia, o do, que es el camino, y también es considerado el origen a través del latín scientia, conocimiento. O decimos entonces que el método científico es el camino hacia el conocimiento. El método científico, según esta lámina, podemos observar que sigue un proceso. Y el proceso podemos considerar que empieza en las observaciones. Cuando tenemos ideas de investigación, iniciamos con una idea de investigación y luego a partir de eso hacemos observaciones. Cuando tenemos esas observaciones nos hacemos preguntas y las preguntas generan ciertas hipótesis y a partir de ahí se van generando ciertas formas de trabajar. Entonces empezamos a realizar experimentación. Seguido de la experimentación realizamos conclusiones. De cada una de las conclusiones que vamos haciendo, más la experimentación que tuvimos, realizamos documentación. Entonces tenemos a partir de ahí nuevos descubrimientos y encontramos con esos nuevos descubrimientos otras preguntas. Y así sucesivamente vamos generando conocimiento a través del método científico. Bueno, hay una pregunta que dice en Sampieri, ¿cómo se define la investigación? Y él lo define de la siguiente manera. La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema. ¿Qué enfoques se presentan en la investigación? Bueno, existen dos aproximaciones principales de esa investigación o de la investigación, que es el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Ambos enfoques emplean procesos cuidadosos, metódicos y empíricos en su esfuerzo para generar conocimiento. En términos generales, estos métodos utilizan 5 estrategias similares que están relacionadas entre sí. Primero, llevan a cabo la observación y evaluación de los fenómenos. Segundo, se establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación realizada. Tercero, demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. Cuarto, revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. 5, proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, para modificar y para fundamentar las suposiciones e ideas o incluso para generar otras. Entonces, estos 5 puntos, estas 5 estrategias están relacionadas en ambos enfoques, tanto en el cuantitativo como en el cualitativo. Sin embargo, aunque estas aproximaciones se comparten, estas estrategias generales, cada una de estas otra vez tienen sus propias características. Y podemos mencionar algunas características que posee el enfoque cuantitativo de la investigación. El enfoque cuantitativo utiliza la recolección de los datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico. Con ese fin, para establecer pautas de comportamiento y también para probar teorías. El enfoque cuantitativo, que representa, como dijimos, un conjunto de procesos, podemos considerar que es secuencial y probatorio. Es decir, cada etapa precede a la siguiente y no podemos saltar o eludir pasos. Tenemos que considerar también que ese orden es riguroso, aunque desde luego podemos redefinir en algún momento algunas fases. Parte de una idea que se va acotando
y una vez que está delimitada, se derivan los objetivos, las preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen las hipótesis y se determinan variables. Se traza un plan para probarlas, es decir, a partir de ahí se tiene un diseño en el cual se miden las variables en un determinado contexto, se analizan esas mediciones obtenidas utilizando los métodos estadísticos y a partir de ahí se extrae una serie de conclusiones. El esquema que tenemos a continuación es un esquema en el cual se puede observar las distintas fases desde la idea que uno parte para realizar un trabajo de investigación hasta el reporte de los resultados. Entonces, en un primer momento tenemos la idea, a continuación tenemos el planteamiento del problema que genera esa idea, se realiza la revisión de la literatura y a partir de ahí se desarrolla el marco teórico, se tiene una visualización del alcance del estudio, seguidamente se elaboran las hipótesis y se definen las variables, a continuación se desarrolla el diseño de esa investigación, se definen y se selecciona la muestra, seguido a la recolección de los datos, después el análisis de esos datos y por último la elaboración del reporte de resultados. El enfoque cuantitativo tiene ciertas características. Podemos considerar algunas. Primero, refleja la necesidad de medir, estimar magnitudes de los fenómenos o problemas de la investigación. Y surge una pregunta, ¿cada cuánto ocurren y con qué magnitud? Segundo, el investigador o investigadora plantea un problema de estudio que tiene que estar delimitado y que tiene que ser concreto sobre ese fenómeno, aunque vaya evolucionando. Sus preguntas de investigación versan sobre cuestiones específicas. Tercero, una vez planteado el problema de estudio, el investigador o investigadora considera que lo que se ha investigado anteriormente, es decir, estamos hablando de la revisión de la literatura, a partir de ahí se construye un marco teórico. Ese va a constituir la teoría que va a guiar todo el estudio y del cual se van a derivar una o varias hipótesis, que son las cuestiones que se van a examinar si son ciertas o no. A partir de ahí se somete a prueba mediante el empleo de los diseños de investigación que tienen que ser apropiados y si los resultados corroboran las hipótesis o son congruentes con estas, entonces se aporta evidencia a su favor. Si se refutan, se descartan en busca de mejores explicaciones y nuevas hipótesis. Al apoyar las hipótesis, se genera confianza en la teoría que las sustenta. Y si no es así, se rechazan las hipótesis y eventualmente la teoría. Cuarto, así las hipótesis, por ahora que podemos denominarlas creencias, se generan antes de recolectar y analizar los datos. 5. La recolección de los datos se fundamenta en la medición, es decir, se miden las variables o conceptos contenidos en esas hipótesis. Esta recolección de datos se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad científica. No podemos olvidar ese aspecto. Para que una investigación sea creíble y aceptada por otros investigadores, debe demostrarse que se siguieron esos procedimientos. Como en este enfoque se pretende medir los fenómenos estudiados, también se deben poder observarse o referirse al mundo real. Como punto 6, podemos considerar que debido a que los datos son producto de mediciones, se representan mediante números, o sea, las cantidades, y se deben analizar con métodos estadísticos. 7. En el proceso se trata de tener el mayor control para lograr que otras posibles explicaciones que sean distintas o rivales a la propuesta del estudio
se desechen y se excluya la incertidumbre y se minimice el error. Y es por esto que se confía en la experimentación o en las pruebas de causalidad. El 8. Los análisis cuantitativos se van interpretando a la luz de las predicciones iniciales, o sea que las hipótesis, y de estudios previos que son las teorías con lo cual cuenta el investigador. La interpretación constituye una explicación de cómo esos resultados encajan en ese conocimiento existente. A continuación, se presenta un cuadro comparativo de las dos etapas, o sea, de las etapas de investigación en los dos tipos de enfoque. Del lado izquierdo podemos observar las características cuantitativas y las características cualitativas. En el planteamiento del problema, tenemos algunos de ellos, por ejemplo, en las características cuantitativas, fundamentado en la revisión analítica de la literatura, orientación hacia la descripción, predicción y explicación, que tiene que ser específico, que tiene que ser acotado, que tiene que estar centrado en variables, que tiene que estar dirigido hacia datos medibles u observables. Voy a dar más énfasis a lo que son las características cuantitativas, que es lo más utilizado en el área de ingeniería. En cuanto a la revisión de la literatura, tiene que direccionar ese proceso, se tiene que justificar el planteamiento y esa necesidad del estudio. En cuanto a lo que refiere a las hipótesis, generalmente se predetermina y a partir de ahí se prueban. En los diseños que tienen que estar preestablecidos, se implementan al pie de la letra. En cuanto a la selección de la muestra, el tamaño depende de qué tan grande sea la población. Un número representativo de casos tiene que representar esa muestra. Se determina esa muestra a partir de fórmulas y estimaciones de probabilidad. La recolección de los datos tiene que valerse de instrumentos predeterminados y antes de proceder el análisis se recaban todos los datos. En cuanto al análisis de los datos tienen que encajar en categorías predeterminadas, se tiene que realizar análisis estadístico, se tiene que tener descripciones de tendencias, de contrastes de grupo o relación entre variables. Se puede tener también comparación de resultados con predicciones y estudios previos. Seguido tenemos la presentación de los resultados, en el cual se tiene que tener distribución de variables, se puede tener coeficientes, tablas y figuras que relacionan a las variables, así como modelos matemáticos y estadísticos. Y en el reporte de resultados tiene que ser estándar y tiene que ser objetivos y sin tendencia. Bueno, podemos entonces hacernos una pregunta. ¿Cuál de los dos enfoques se puede considerar mejor? Bueno, durante décadas, las aproximaciones cuantitativas y cualitativas fueron vistas como una dicotomía. Pero hoy en día, la mayoría de los metodólogos las consideran como extremos en un continuo en el cual se puede situar cualquier estudio. Por ello, no debemos verlos como enfoques rivales o en competencia que los investigadores pueden seguir. Ambos se pueden considerar, desde nuestro punto de vista, muy valiosos y han servido para dar notables aportaciones al avance del conocimiento. Ninguno se puede considerar que es intrínsecamente mejor que el otro. Solo constituyen diferentes aproximaciones al estudio de un fenómeno. La investigación cuantitativa ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente. Podemos considerar que otorga control sobre los fenómenos y así como un punto de vista basado en conteos y magnitudes. También podemos considerar que brinda una gran posibilidad de repetición y se centra en puntos específicos de tales fenómenos, además de que facilita la comparación entre estudios similares. Por su parte, podemos considerar que la investigación cualitativa
proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas, y asimismo aporta un punto de vista que se puede considerar fresco, natural y holístico de todos los fenómenos, y así también como la flexibilidad. Desde luego, el método cuantitativo ha sido el más usado por las ciencias como la física, la química y biología, que se pueden considerar ciencias exactas o naturales, porque se puede decir que es el más apropiado para los fenómenos que se estudian. Sin embargo, el método cualitativo se ha empleado más bien en disciplinas humanísticas como la antropología, la sociología y la psicología social. No obstante, ambos tipos de estudios son de utilidad para todos los campos. Concluyendo, entonces podemos decir que los dos enfoques, el cualitativo y el cuantitativo, no se pueden ver como aproximaciones rivales o que están en competencia, sino podemos considerar como alternativas disponibles para los investigadores que incluso pueden ver complementarias e integrarse entre sí. Bueno, de esta manera terminamos la clase de hoy. Muchas gracias.